Bueno, gente, acá les traigo un tema muy especial y muy real para todos y todas, porque en nuestras vidas también existe todo este clan, toda esta herencia familiar que, a la cual le somos fieles y que, bueno, nos dejan unas historias y nos dejan marcas que de a poquito hay que ir desanudando, trayendo a la luz y bueno, para traer información para nuestra existencia y para liberarnos, ¿sí? De un montón de pactos que hacemos como almas. De fondo tengo este tapiz hecho por mi mamá, que es hermoso, es un paisaje de Latinoamérica, eh, que a propósito lo traigo por esto, ¿no? De tejer todas las líneas de tiempo y toda nuestra ancestralidad, eh, uniendo los hilos de las historias de nuestras abuelas y abuelos, eh, para comprender por qué estamos acá y qué elegimos transitar. Antes que nada, quiero decirles que las almas somos muy fieles, ¿sí? O sea, hay una fidelidad que el alma toma como real, cierta y única. Y una vez que un alma se compromete con un montón de cosas, por eso todo lo que nosotros firmemos en papel real, eh, si algún día, por ejemplo, un divorcio, o sea, si nos separamos y nos habíamos casado, por ejemplo, que es un contrato que hicimos, lo bueno es hacer el divorcio, ¿sí? Para firmar la ruptura de ese contrato. Porque para el alma es muy, las almas, o sea, nuestro ser en frecuencias más divinas, es muy leal, es muy fiel a todos los pactos y a todo lo que firmamos. Entonces, firmamos algo y nos comprometemos. Y si somos de un clan y nacimos con una herencia familiar, le somos fieles también, porque es una característica de las almas. Es así. En otros niveles de conciencia, en otro planeta, en otros, donde sea que nos estemos manifestando, más sutiles, y los que recuerdan o puedan contactar con esas formas de ustedes mismos, van a ver que lo van a sentir y lo van a percibir. A mí me pasa que cuando estoy en otros planos y me conecto conmigo misma, me doy cuenta el compromiso que hay con la vida, ¿sí? En todos sus aspectos. Entonces, bueno, lo que les quiero traer en realidad es esta experiencia personal, porque me parece súper importante para que, si a ustedes les sirve y a ustedes lo quieran trabajar, se lo súper recomiendo porque a mí me cambió la vida cuando yo me enteré de esto. Entonces les hice esta pequeña introducción de esta fidelidad que tienen las almas, porque es real. Nosotros nos comprometemos y es como que no es como acá en la tierra, que viste, o sea, la gente, o como que ya no hay palabra, esto de que ya no se cree en la palabra, entonces se necesitó hacer contratos, porque en realidad antes era todo por palabra, y la gente confiaba en la palabra de lo demás, y como todo eso se fue desvirtuando, y hoy estamos donde estamos, se tienen que hacer 300 millones en contrato, con firmas, con abogados, con jueces, porque ya no se puede confiar en la palabra del otro. Pero eso porque es en este personaje humano. Eh, Después, en todos los demás planos de conciencia, de quinta dimensión para arriba, la palabra y el compromiso del alma es total. O sea, si dice algo, lo hace, ¿sí? Así como el compromiso que tiene con su comunidad y con su familia, con sus ancestros, ¿sí? Es como muy diferente acá. Y en la Tierra, con nuestros ancestros y ancestras, en las generaciones previas a nosotros, sucede algo parecido, porque les somos fieles y mantenemos ciertos pactos, muchas veces no muy conscientes, y que cuando los traemos a la luz, por eso la importancia de ir a buscar toda esa información, agradecer a nuestros ancestros. No hay culpas, no hay víctimas, no hay victimarios, hay sucesos, realidades, vidas que pasaron y consecuencias. Entonces, vamos con mi experiencia, que espero que les sirva porque pueden traer información para su realidad, para su trabajo personal y para su liberación de un montón de herencias que decimos tomar de nuestros antepasados, ¿sí? Entonces, bueno, les cuento en lo personal, como para que se den una idea. El recuento, o sea, toda la familia materna mía, somos muchos, porque mi mamá tuvo muchos hermanos con muchos hijos, bla, y digamos, cuando se hablaba o cuando se habla de nuestros ancestros, o la abuela o la bisabuela, porque mi mamá cuenta por ahí cosas de algún ancestro, bla,
sea, lo importante de esto también es que yo tengo la información porque pude obtener un poco de mis padres, ¿sí? A veces no todos pueden, porque no los tienen, no están disponibles para darnos información, o no quieren contarnos porque es un secreto o lo que sea. Y sin embargo, a pesar de que yo la tenía, porque mi mamá me pudo contar, no era la verdad, no era la historia verdadera. Y eso también pasa, porque el recuento que nos llega, no sabemos si realmente fue así, porque fue contado por personas que quizás manipularon por necesidad, por vergüenza, por lo que sea, la información, y hoy nos llega de esta forma. Entonces, tengo la información, pero tuve que eh, redescubrir la historia verdadera, cosa que por ahí se le hace más fácil a aquellos que la madre no quiere o el padre no quiere contar nada porque nunca recibió información porque está tapada, y bueno, y hay que ir por otros lados. Y hoy sabemos que hay un montón de herramientas, constelaciones, registros akáshicos, regresiones a vidas pasadas, también se puede ir a regresiones de nuestros ancestros, un montón. O sea, de hecho, no necesitamos ir a un terapeuta, podemos hacerlo nosotros. Pero si todavía no tenemos la herramienta, no nos sentimos seguros o estamos en ese camino, como hice yo en su momento, podemos adquirir una de estas formas y de 10. Ahora yo abro mis registros o pido información y vienen antepasados o quien sea en mis sueños o en meditación y puedo obtener la información. Pero en ese momento cuando la obtuve no tenía esta posibilidad, ¿no? Pero bueno, siempre la historia que se contó a las mujeres de mi familia, mi mamá y mi tía, era que la abuela de mi abuela materna, vivía en el interior de Córdoba, en el campo, digamos que se llama. Y su abuela había venido de Italia. No, perdón, su mamá había venido de Italia. Y su abuela, digamos, la mamá de su mamá, murió en Italia. Y dejó a su hija, que sería mi bisabuela, en muy chica, joven, digamos, de 12 años, 13, en Italia con su papá. Se murió. Bueno, entonces la historia que me cuentan y que mi tía hizo un árbol genealógico muy copado porque recuperó datos y bla. Bueno, y ahí cuentan la historia de esta, sería la mamá de mi abuela, que se vino a Italia de niña con su papá en un barco escapándose porque querían como que sea soldado para la guerra, y como él estaba solo porque se había muerto su mujer, entonces, y si iba a quedar la nena sola, la hija, dijo, no, me voy del país, deserto, como se dice, bueno, no importa, pero no se quedó a cumplir con su deber de la patria, bueno, todas esas cosas también, ¿no? De defenderlo. Bueno, la cuestión es que la historia que nos cuentan es que fue un hombre como muy valiente, porque como que se escapó para que no fuera soldado, digamos, para no enfrentarse, porque podía morir claramente, y se vino a Argentina, se tomó un barco, o sea, hace todo así, toda una historia, ¿no? De aventuras en que él se venían a buscarlo para, no sé cómo se dice cuando te quieren sumar a la milicia, digamos. Y bueno, y entonces él va a buscar a su nena, que tenía 12, 11 años más o menos. Está toda la historia que le contaron a mi abuela, su mamá, que es la que vivió esto de niña, que mi abuela se lo contó a mi mamá y a mi tía, y de lo que recibí. O sea que de ahí ya hay filtro, ¿no? De información, según la experiencia de cada uno y la capacidad que pueda cada uno de recontar estas historias. Que está perfecto, nadie está juzgando, solo estamos tratando de compartir para que entre todos, podamos sacar más a la luz todas estas historias y nos podamos liberar. Bueno, la cuestión es que, bueno, la historia que me contaron a mí es que este ser, el papá de mi bisabuela, la venían a buscar para llevarlo como soldado, entonces, y su mujer había muerto hacía unas semanas o unos meses, había muerto en situaciones no muy claras, supuestamente una enfermedad, pero no había mucha claridad. Le pregunté varias veces, no, pero bueno, ¿sabés bien cómo fue la cosa de que se murió? Porque ya ahí hay un dato de la enfermedad de que se murió joven, ¿no? Una mujer de 20 y pico, 30, porque tenía la nena de 11, 12 y en esa época se tenían hijos jóvenes. Entonces,
no, la verdad que no, bueno, listo, quedó ahí, no sabemos, no es muy fácil obtener esos datos, pero a mí soy muy curiosa, me encanta saber todo y además porque así traigo más luz y puedo comprender un montón de cosas que me suceden en mi vida, tanto a nivel físico como en mis vínculos o en sucesos que podamos tener de repetición, que a veces si vos, dale, siempre la misma historia, bueno, y vos decís, dale, ¿por qué? Mi mamá hizo esto, yo también lo hago, mi tía y con mi hermana, y repetimos. Bueno, tengo ahí otra historia muy tan, pero bueno, vamos con esta que me pareció, a mí fue por un día, para mí fue un antes y un después. Eh, bueno, estaba leyendo porque me anoté algunas cositas para no olvidarme en esto del alma como fiel, ¿no? Como ser fiel, como esto que somos, que es tan maravilloso en con nuestra divinidad, cuando ya la tenemos acá, ya todo se expande. Entonces, bueno, el héroe, el hombre maravilloso, que había perdido a su mujer, joven, que quedó con mucho dolor. Entonces, cuando se enteró que estaban llevándose a los hombres jóvenes para ir a la guerra, dijo, no, me tengo que escapar con mi hija para que ella no se quede sola. Y porque pierde a sus dos padres, digamos. Entonces, bueno, ahí averiguando que ella se entera que su mamá había muerto en situaciones no muy claras, pero bueno, todo esto contado con el héroe que se vino de Italia para América y salvar a su hija y salirse de las garras. Bueno, la cuestión es que se toman un barco, como así todo medio de una aventura, te lo cuentan cuando me lo cuentan, ¿no? Es tipo, estaba llegando al puerto, se suben al barco y se salvaron de que no sé qué, y encima el barco se hunde cuando venía para América, te estoy hablando de 1800 y pico, ¿no? Se hunde en América en el viaje y no sé, solo logran ser rescatados, o sea, más drama, digamos, más que ahí se salvaron los dos, padre e hija, o sea que sería mi bisabuela, ¿sí? Y el mi tatarabuelo, o sea, no es tan lejana, o sea, no estamos hablando de hace 500 años, que encima también venimos con historias de hace 500 años, porque yo sé que tuve una tatara, no sé qué, más mapuche, descendiente de mapuche, y que fue capturada, bla, o sea que yo en mi sangre tengo sangre mapuche, que son pueblos originarios del sur de nuestro país, o sea, un montón, también eso me vino por otro lado, por otras cuestiones, en otro momento se los comparto porque también es muy saludable tener eso en conciencia. Pero bueno, la cuestión es que se hunde el barco, o sea, toda la historia dramática y él lucha y se queda, y bueno, son rescatados, me imagino que un montón no, cuando se rompe el barco y se hunde, y llegan a América y se van a Córdoba, una provincia, eh, acá en Argentina, y bueno, empieza a trabajar, no sé, este hombre, y se vuelve a casar cuando ya teníamos menos 15 años, eh, y ella no la trataba mal, o sea, la nueva mujer la trataba re mal. A su hija, la hija que perdió su mamá en Italia, bueno, me van siguiendo, ¿no? Y entonces lo que ella no quería quedarse con esa madrastra, digamos, se sentía mal, bla, entonces el primer hombre que pasó, se casó con el primer hombre que vio, digamos. Otro tema también, ¿no? Bueno, supuestamente se casó con un hombre que era bueno, pero que hacía trabajos como muy de golondrinas, que se le llama, sino que van a trabajar en los interiores, a cuidar la estancia, qué sé yo, entonces se quedaba mi bisabuela sola mucho tiempo en la casa. Con todo lo que significaba en una época en el medio del campo, con sola, bla, o sea, bueno, también ahí deben haber pasado cosas entre medio. Pero bueno, como este hombre, mi tatarabuelo, se volvió a casar con una mujer que no la trataban bien a la hija que había perdido su mamá, entonces, bueno, ahí, hasta ahí todo bien, digamos, la historia. Bueno, nada nuevo, que perdió la madre joven, que mi tatarabuelo se vino para quedarse con su hija, para que no perdiera toda su familia. Qué hombre tan valiente. Y bueno, listo, cuando yo empiezo, esa es la historia que se contaba y que nos transmitimos, ¿no? Entre mis primas y mi mamá, y mi tía, y la historia que sabemos las mujeres de mi familia, de ese lado. Eh, y por eso tenemos parte italiana de allá y bla. Cuando empiezo a aprender sobre todo esto, hace muchos años ya, poner 10, sobre el clan, sobre las constelaciones, sobre la biodecodificación, sobre lo no dicho,
bueno, todo lo que hubo que callar y qué sé yo, de todas nuestras ancestras, sobre todo mujeres, es una realidad, pero también hombres, nada más que hay como una cuestión ahí con la mujer, ¿no? Por eso muchas enfermedades que tienen que ver con la garganta, bla, en las mujeres están relacionadas con todo lo que callamos. Y bueno, otro temazo. Y bueno, la cuestión es que empiezo a investigar, estudiar y trabajar un montón de cosas mías. Me formo como maestra de registros akáshicos, después, eh, bueno, empecé a hacer videocodificación, una constelación por acá, terapia por allá, o sea, todas las herramientas yo las fui haciendo a todas. Dije, empecé un camino, como los invito a todos los que deseen y sientan abrirse a información que les puede colaborar un montón y que puede ser muy sanador. Yo empecé a hacer de todo, practiqué de todo. Ahí hice hasta para hacer, bueno, desde leer la borra de café hasta sacerdotisa andina, me hice formación sacerdotisa andina, ahora estoy estudiando medicina china, bueno, no paro, porque todo me da información y todo me ayuda y me colabora para liberarme totalmente de cualquier pacto o de cualquier promesa o de cualquier cosa que pueda estar limitando mi capacidad humana de expandirme mil por mil en todo lo que me gusta hacer. Y en este caso, el tema era el dinero. ¿Por qué? Porque yo venía trabajando el tema del dinero, que siempre en mi familia hay, pero se va. Llega y se va. No llegamos a disfrutarlo prácticamente, o lo disfrutamos un poquito, pero como que siempre estamos, que llega, entra por diferentes cuestiones, herencias o trabajo, o bien ganado, a eso me refiero, y se va, o sea, como que, y por ejemplo, la característica de mi mamá que tiene, mi mamá gana muy bien, genera su ingreso y bla, pero gasta mucho, gasta en pavadas, o sea, o gasta. Se compra muchas cosas, ahora no tanto, pero en su momento compraba con periodismo. Porque esa necesidad de que se vaya así el dinero de esa manera. Y mi abuela, su mamá, eh, cuya bisabuela era la que murió en Italia, ella heredó los campos de su papá, muchos campos, en una época en donde se heredaban los campos, digamos, o sea que tenía como, todos íbamos a heredar esos campos, muchos, y en este país, en Argentina, tener campos es símbolo de tener mucho dinero, porque acá la tierra es muy valiosa, es muy nutritiva, digamos, y bueno, por la agricultura que hay ahora, tiene mucho valor. Antes también, pero ahora, bueno, no importa, otro tema. La cuestión es que mi abuela se casa con un hombre, con mi abuelo, y que no sabía administrar, que no sabía de negocio, todo, se pone a administrar esos campos y los pierde todos. O sea, pierde todo el dinero ese, que era un montón. Ni quiero saber, ni quiero enterarme de cuántos dólares son, o euros, o pesos, no importa. Pero bueno, eran muchos campos que heredó mi abuela, los administró mi abuelo mal y los pierde todos. Entonces mi abuela, nada, siempre trabajó igual en lo que le gustaba, gracias a Dios, pero toda esa herencia que pudo haber sido muy nutritiva para todos y sobre todo para ella, no, se perdió. Y se perdió todo y era mucho. Entonces, en eso a mí me seguía haciendo ruido toda esta información, más el trabajo personal con el dinero mío, ¿no? Entonces, bueno, ¿de dónde viene esto? Bla, bla, bla. Y digo, hay más allá, como todo, hay mucha más información de la que se puede ver. Y bueno, y entre miles de terapias que hice y sanaciones con el dinero y 21 días de meditación para conectar con la abundancia y ya hice todo lo que se les ocurra y miles de meditaciones guiadas de romper pactos, más no sé, todo lo que aparecía sobre la abundancia y el dinero yo lo hacía. Y, y bueno, así que un día tomé una terapia, una regresión, digamos, para trabajar eso con Jessie, mi maestra de registros, que es una amorosa y hace terapias y es muy grosa, la súper recomiendo. Y bueno, así que hicimos una meditación, bla, bla, bla. No sé, entonces yo tiré el tema, digamos, sin esperar mucho, pero como venía haciendo mil cosas, una más suma, todo y sirve, porque todo sirve. Al final de cuentas, ustedes pueden decir, uy, pero hago de todo, sí, sí, pero sirve. Todo. O sea, todo va trayendo pequeños hilos de información, todo te deja acá una lucecita, acá otra lucecita, y se va armando el arbolito, pero les juro que al final todo sirve. O sea, soy una testigo viviente de eso.
porque todo se empieza a acomodar en el campo. Y cuando se empieza a acomodar, se liberan un montón y uno ya está libre. Bueno, la cuestión es que, bueno, me acuesto, bla, me pongo, hacemos toda la bola de la introducción y aparece mi abuela. ¡Tan! O sea, sí, aparece cuando uno está en meditación, todo aparecen los seres, pueden aparecer seres o no, o puede aparecer información, o puede aparecer voces, o puede aparecer imágenes, o palabras, o sonido, o lo que sea, pero cuando está conectado con su plano de la luz, en perfecta orden y armonía y en coherencia, te conectas y obtenés la información que sientas y deseas para tu mayor bien. Entonces aparece mi abuela, la que se casó con mi abuelo, que perdió todos los campos por la mala administración de mi abuelo, varón, o sea, también ahí les traigo para que ya van a terminar de conocer la historia. Y ella me hace así. Yo digo, Chan, ¿qué me está mostrando? Y empiezo a ver su mamá, que era la nena que se vino de Europa con su papá héroe, y a su mamá, o sea, mi tatarabuela. Y mi tatarabuela me la muestran a una mujer que estaba como en una casa bastante básica, pero bien, digamos, una casa, y entran unos tipos violentos, abren la puerta, a la fuerza, estaba ella sola y la matan. Y yo, chan, 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 ¿qué pasa acá? ¿Qué se me está mostrando? Y bueno, y la matan, entonces, o sea, cuando uno ve toda esta información, cuando te muestran, a veces te lo muestran así con imágenes, a veces te llega la información directamente, a veces se te da una palabra que desarrolla otras, o sea, cada cuestión que tiene que ser develada y sacada a la luz tiene su forma de mostrarse, ¿ok? Según cómo estemos preparados también y según cómo esa información tenga que ser, nos tenga que llegar, ¿sí? Para nuestro mayor bien y el de todos los que están involucrados. Entonces, no me demuestran cómo la matan directamente, nunca me muestran esas cosas, y si es con cuchillo, arma, no sé. O sea, es como que veo a estos tipos entrando con toda la furia y la sensación de la muerte, digamos, o sea, como una muerte, o sea, me llega esa información, bueno. Entonces dije, bueno, ¿qué me está pasando acá? La señora sabía que se había muerto, joven, y había dejado a su hija joven, nenita, y entonces acá hay algo más. Y en ese momento, por eso les digo que a veces hay que, porque también acá lo que se requiere es un trabajo nuestro, ¿no? O sea, claramente. O sea, no es que nos van a decir todo para que nosotros, ay, ya está, liberé al abuelo, liberé al tío, todos son felices. No, o sea, acá lo que se nos pide es un trabajo interno. O sea, entonces, bueno, seguir atando cabos, dedicarse a uno mismo, porque esto es un trabajo interior y búsqueda personal para nuestra sanación. Entonces, lo que se nos pide es nuestro involucramiento. Ya haber hecho eso, esa terapia, ya fue una búsqueda y un involucrarme, obviamente. Eh, y ya estoy mostrando mucha voluntad de transformación en cambio. Entonces, ya ahí hay disponibilidad energética. Pero además también después se nos pide seguir trabajando. Entonces, bueno, cuando yo estoy entre medio de esa meditación, entre que volvía y seguía viendo estas imágenes, me llega que, claro, a esta mujer, mi tatarabuela, la matan porque él, chan, 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 se quedó con la plata de ella y hizo malos negocios y generó deudas y lo perseguían por ello. O sea que las que tuvieron el plata en mi familia de muchas mujeres eran las mujeres de los cuales por lo menos dos hombres de mi familia, o sea, mi abuelo y mi tatarabuelo, hicieron mal uso de él, y la consecuencia de mi tatarabuela es que la mataron por ese dinero que él malversó. ¿Ok? En el caso de mi abuela no fue tan grave, porque mi abuelo solo lo que hizo fue no administrarlos bien y perder toda la plata. O sea, por lo menos mi abuela no la mataron por eso. O sea, no generó problemas de mafia, digamos. Pero en el caso, y les muestro cómo hizo mi abuelita en mi vida, una tierna, y la recuerdo con mucho amor, porque además ella, cuando estoy media, ella siempre aparece en sueños y me da fuerzas, digamos. Ella cuando me hacía así me mostraba la realidad, me estaba mostrando la verdadera historia. Y la verdadera historia es que a mi tatarabuela la mataron por deudas que generó él con el dinero de ella, que ella había heredado. Estamos hablando de una época donde las mujeres
no todas, pero muchas, como que al final la plata se las administraba el marido, digamos, y la heredaban ellas. En este caso sí, mi tatarabuela le heredó ella la plata que venía de sus ancestros, no sé qué tipo de plata ni de dónde venía ni nada, tampoco eso quizás tenga que venir, a veces no viene todo, la información viene lo que necesitamos saber. Y bueno, y él se ve que hizo malos negocios, o en realidad no hizo malos negocios, hizo negocios turbios con mafias. Y como quedó en deuda, entonces él no se escapó para salvar a la nena y para que la nena no se vino a Argentina y a y América para que no estar en la guerra peleando y poder ayudar a su hija porque si no se iba a quedar sin padre. No, se escapó de los, de los deudores, de a los que los debía, que habían matado a su mujer. O sea, es otra la historia que me, o sea, es otra. No era eso que sucedió, no sucedió que era un héroe, no sucedió, no era un héroe. Es un tipo que traicionó a su mujer, traicionó a su familia, o sea, bueno, no estamos acá para culpar ni decir, es un asesino o es un maldito, por eso su mujer murió. No estamos acá culpando ni poniendo en tela de juicio. Estamos poniendo la verdad. O sea, la verdad fue esa. O sea, el tipo malversó esa plata, la utilizó para bienes no muy saludables y terminó con la muerte de su mujer, provocando la muerte de su mujer. O sea, hay una causa y hay una consecuencia. O sea, hay un hecho concreto que es lo que llevó al asesinato de mi tatarabuela. Y hay que ponerlo con palabras nada más. O sea, no es necesario andar diciendo por qué, no me acuerdo el nombre, creo que mi tía me lo dijo, pero no me acuerdo. El nombre sí me había dicho mi tía. Bueno, ahora no me acuerdo. Pero también está bueno saber los nombres porque hay muchas relaciones. Y puede haber relaciones. Y bueno, nada, entonces ahí dije, ay, esta es la verdadera historia. No lo voy a andar diciendo que el tatarabuelo era esto o lo otro. Sí hizo cosas que obviamente trajeron sus consecuencias y graves, tanto para su mujer, que la mataron por eso, porque él se quedó con el dinero de ella, encima lo utilizó mal, se metió en la mafia y en esos momentos, me imagino que todavía ahora, pero no sé mucho, no te perdonan ni una. Entonces le mataron a la mujer. Y él se escapó. O sea, claro, porque claro, lo que a mí me llegaba es que era las semanas de que se murió la mujer, lo fueron a buscar para que sea de la militar, pero él se fue corriendo con su hija y se tomó un barco para que no se quedara sin sus padres, digamos, sin ninguno de sus padres. No, en realidad se estaba escapando de los mafiosos que también lo querían matar a él o por lo menos querían que le devolvieran el dinero. Eh, Así que bueno, es otra historia, nada que ver. O sea, una cosa es lo que me contaron y otra cosa fue lo que sucedió realmente. Entonces podemos poner en su lugar y ordenar el sistema, ¿sí? Entonces, que se hagan cargo lo que se tengan que hacer cargo, álmicamente también, y acá no es para quedarnos con la culpa y por mi culpa y todo la pagaré el resto de mi existencia. No, porque vinimos a experimentar miles de vidas y hemos pasado por todo y hemos hecho de todo. En otro momento hablaremos de eso. Como este ser hizo eso y tuvo otras vidas en la Tierra y hizo otras cosas, claramente. Eh, y muchas luminosas seguras. Pero bueno, en este caso se mandó esta macana grande y está bueno traerlo a la luz, porque claro, ahí yo pude comprender por qué en todas las mujeres, desde esa mujer que fue asesinada por tener dinero y que su marido la usara para actos no muy saludables. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el mensaje? Acá vamos a lo importante, porque nadie está juzgando a nadie. Son papeles que todos participamos y fuimos parte y, y cada uno hizo el papel que pudo y le salió, digamos, el momento de la historia familiar. Entonces, ¿cuál fue el mensaje a partir de ahí que a mí me quedó tan claro? Porque cuando volví dije, claro, esto teníamos que saber las mujeres de mi clan, que el dinero es peligroso. Eso es lo que quedó en nuestro ADN de las mujeres de mi familia. El dinero es peligroso, o sea, si lo tenés te pueden matar. Heredar dinero, mucho, es peligroso. Entonces hay que perderlo, o no tenerlo, o gastarlo, o usarlo, no importa cómo, que se pierda. Porque si tengo dinero me matan. Y la estoy simplificando,
quizás, quizás hay más para atrás para seguir desmenuzando, pero esa información y ese dato para mí fue suficiente para aliviar un montón todo el sistema familiar femenino de esa parte. Porque a veces también es bastante simple. Es como quedó eso, ese miedo. Quedó esa, no sé si tengo plata me van a matar, porque a ella, cuando la mataron, sabía por qué la estaban matando. Y eso heredó mi bisabuela. Y mi abuela heredó un montón de campo y lo perdió. O sea, hizo lo posible de alguna forma, consciente, inconsciente, lo que sea, para que ese dinero no siguiera estando en sus manos, por más que tuviera que vivir una vida sacrificadísima y trabajar día y noche para mantener a sus 5 hijos, porque tuvo que trabajar de lunes a lunes como maestra de piano particular y después como maestra en la escuela y bla, 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 para poder, siendo que podría haber vivido más tranquila habiendo heredado todos esos campos. Y no, más vale los pierdo. Y cada mujer en mi clan fue buscando la forma de perderlo, el dinero, para que si lo tuviéramos no fuera una exposición a la posibilidad de morir, ¿no? Como les digo, mi mamá la gasta en todo, se compra todo. Bueno, siempre la está no teniendo, o sea, les vuelve a entrar porque trabaja un montón, sí, pero no es la idea. Entonces, hacer eso consciente, no solo que me libera a mí de alguna forma esa información que estaba dentro mío, sino que de disfrutar del dinero, bueno, ese es otro tema, lo hablaremos en otro momento, pero es como que, bueno, le traje además liberación a las mujeres. O sea, es como que, gracias, siento como que todas gracias. O sea, era necesario verlo. Era necesario despedirla a esa tatarabuela y decir que gracias a ella por la vida, gracias por haber tenido una hija que se llevó a otro y gracias por la información. Y gracias por estar disponible tu alma a esa información, te agradezco, porque gracias a tú eh, a estar disponible álmicamente, a poder transmitírmela, hoy podemos liberar. Bueno, yo después comenté a mis primas y bueno, un poco como para que ellas estuvieran al tanto. Bueno, no están en este tema ni les interesa, entonces medio que se me rieron un poco. Entonces cuando a veces nos juntábamos, ya no tanto, pero a veces nos juntamos la familia, que es muy grande, sale alguna vez, salió el tema del tatarabuelo y cómo se vino de Italia y bla, y vuelven a traerlo como el héroe. Buah. Y yo, bueno, ya está, o sea, tampoco soltar, tampoco decir, no era héroe, al final se escapó porque debió plata y no mataron a una mujer por eso. Buah. Nada, ya está, con que yo lo sepa ya es un montón y agradezco haber obtenido esa información, que esté ya liberado en mí y les agradezco a todos de acá para arriba por permitirme estar en esta vida hoy, aquí, ahora. Permitirme a mí misma estar en presencia para poder recibir eso y, y liberar, que se libere, que se empiece a liberar todo aquello que ya no pertenezca a nuestros campos, a nuestro existir, ¿sí? Porque todo esto ya no es necesario en esta existencia. Esta encarnación aquí ahora en la que estamos es la con más conciencia, ¿sí? Por este cambio planetario que está habiendo, que es muy fuerte y muy importante. Entonces, todo lo que podamos ir liberando, más allá de que está súper disponible toda la energía para liberar toda la información, tanto de los planes como de los karmas y demás, y porque además se trae como un alivio, aunque por ahí no sean tan conscientes mis primas o mi hermana o mi mamá, para mí fue re importante liberar todo esto y que mi abuela también me lo pudiera mostrar, porque ella fue la que vino, pudo haber venido de otro lado y sin embargo fue mi abuela la que me hizo así con el dedito, como diciendo, mira más para arriba, como más atrás, hay mucha más información, la verdadera, la real, lo que realmente sucedió, eh, para poder honrar a esa mujer. ¿Sí? Porque todos honrábamos al tatarabuelo, gracias, gracias tatarabuelo por haber venido para salvar a la nena. Y en realidad hubo alguien que la pasó bastante mal porque no es lo mismo morir de una enfermedad que ser asesinada. Eh, todo eso va dejando, ¿sí? Como pequeños rompecabezas en nuestra alma y que está bueno que se vaya armando ese gran rompecabezas. Las piezas, digo, se tienen que armar. Y esta es una pieza que yo traje y es que estoy muy agradecida de haberla podido traer. Hasta el día de hoy para mí es como wow, todo siempre lo voy a, porque claro, fue tanto la información durante
qué sé yo, 25, 30 años de mi vida, fue siempre el mismo discurso del abuelo, del abuelo que había venido de Italia, o sea, un mismo discurso, ¿me entienden? Y era el con el que siempre vivimos en mi familia. Entonces ahora traer el real, lo que realmente sucedió, libera, y a esa alma también libera un montón, porque ahora todas sabemos. Bueno, yo me acuerdo que después hice un ritualito y hice como si me enterrara y llevé un ramito de flores y ya está. O sea, es que no es que hay que hacer después grande cosa, me tengo que ir a Italia, a su pueblo, buenísimo, pero no me tengo que ir hasta allá y no sé, y llorar y todo un historión. No es necesario, a veces solamente hay que hacer un pequeño cierre y se libera y bueno, pero para mí fue fundamental esa información y fue muy grande la forma en que la obtuve y muy sanador, sí, muy sanador saber que está disponible todo lo que necesitemos saber para seguir limpiando, limpiando, limpiando. Eh, y dejando las cosas claras en el campo también. Para que no lo volvamos a repetir y para que cada vez más nuestras futuras generaciones, en este caso mis hijos, se liberen total de esto. Porque si yo hay algo pequeño que heredé de eso, o grande, digamos, que estoy repitiendo de esas mujeres que no tienen miedo a tener dinero porque las pueden matar, y que está en la información, que mis hijos ya no tengan nada, o sea, que sean 100% libres. Y para eso estamos, en gran parte, y para eso estamos recordando. Entonces, bueno, no quiero extender más, espero que les sirva, que pueda traer claridad a sus propios procesos, porque esto sucedió mucho, muchas de estas cosas están en todos nuestros clanes. Esto, cosas muchísimo más graves, no tanto, pequeñas quizás, o pequeños actos que igual marcan. Entonces, sí, les súper recomiendo hacer ese trabajito si ustedes sienten que puede haber algo que no está muy claro. Y si igual no tienen ningún dato, información o anécdotas o historias porque no tienen la posibilidad de acceder, porque no hay posibilidad en la familia de esta información, sí se puede acceder con registros, con regresiones, con constelaciones, ¿sí? Entonces, bueno, por eso, gente, mucha luz, mucho amor, vamos por más trabajo interno, más propio para liberarnos y para que este plano en este momento planetario sea cada vez más grande para todos. Así que si les gustó y si quieren seguir compartiendo esta info, suscríbanse, pónganle me gusta, porque todo esto les va a ayudar a un montón de gente. No saben lo importantísima que es esta información para un montón de almas que están en este camino y que desean liberarse y que por ahí están muy atadas a algo que no saben por dónde viene. Así que bueno, sería de súper ayuda también que lo compartan con gente que pueda estar o sientan que está en esto y que mientras más seamos compartiendo estas experiencias, más evolucionamos, más sanamos con la tierra, más liberamos y podemos crear la vida que realmente deseamos. Cada vez que nos liberamos de pequeños patrones, pequeñas ataduras, pequeños deberes seres. Así que, bueno, nada, eso, los invito a que me sigan, a que compartan y que confíen en la vida porque se está liberando todo y necesita de nuestra voluntad y trabajo interno para que esto continúe. Gracias, gracias, gracias. Y que la paz y el amor los acompañe en cada momento.